es posible que nosotros, que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, supuestamente, no podamos proclamar al mundo y decirle que la ley de Dios es eterna? Presentamos la serie El tiempo del fin, con el estudio profético de Daniel 11, 40 al 45. Bendiciones, mis queridos hermanos. En esta hora, una vez más, agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad que nos otorga de compartir con ustedes un poco más de su santa palabra en nuestra serie titulada El tiempo del fin, que ya hasta este momento llevamos 10 entregas. Esta será la número 11. Y retomando entonces de inmediato la línea de pensamiento que establecimos en el audio anterior, queremos recalcar, mis amados, que estamos viviendo tiempos muy serios, muy solemnes, y que el pueblo de Dios está siendo objeto de la misericordia sin precedentes de nuestro Dios, para que todos y cada uno de nosotros podamos, con la ayuda que el Espíritu Santo nos está dando, discernir cuál es la verdad probatoria para nosotros en este tiempo, de tal modo que nadie sea hallado sin preparación. Por eso, en esta ocasión, hablar un poquito acerca de la importancia del estudio de la palabra de Dios, de los acontecimientos que nos están llevando justamente en el cumplimiento de Daniel 11:41, que es la parte que todavía estamos considerando con respecto al segundo paso de 3 que el papado tiene que dar para lograr otra vez el trono del mundo que ya hemos estado estudiando con tanto tiempo. Es imprescindible, mis hermanos, que consideremos la palabra de Dios como nuestra guía, nuestro norte, porque de otro modo no vamos a poder discernir ni los engaños del enemigo, ni tampoco el tiempo en el que estamos viviendo, y por lo tanto seremos presa fácil del enemigo. Y especialmente los adventistas del séptimo día, que tienen un papel preponderante que jugar en este último gran conflicto, porque los adventistas se encontrarán en uno de dos lados: o serán de aquellos que proclamarán el mensaje final de Dios con poder, el fuerte pregón, que el mensaje del tercer ángel se convierte a medida que se va explicando lo de la marca de la bestia y el sello de Dios, o estarán entre aquellos que caerán cuando el rey del norte entre en la tierra gloriosa, como ya hemos establecido. Entonces, el capítulo 37 del conflicto de los siglos habla en la página 639. Quiero compartir con ustedes algunos párrafos del conflicto de los siglos, tanto el capítulo 37 como el 38, y así poder entrar en contexto con respecto a lo cercano que está la conquista espiritual de los Estados Unidos por parte del hombre de pecado, que es un proceso, ya hemos ido viendo que es un proceso que se da, que está bastante adelantado, porque desde 1989, cuando el presidente de los Estados Unidos hizo alianza con el papado para derrocar al comunismo ruso, se comenzaron a dar los pasos a través de los cuales la herida de muerte de el rey del norte o de la bestia de Apocalipsis 13 comienza su proceso de sanación. Y en el 2001, como vimos, creo que fue en el audio número 8, como desde la línea externa que se revela la obra del hombre de pecado, vimos cómo el acto patriota le dio un revés tan grande a la Constitución que muchos no se dieron cuenta de que se dieron a sus derechos en aras de la protección y todo lo demás con respecto a los ataques terroristas, pero no se dieron cuenta que le dieron un revés a su Constitución, que son pasos que se están dando cada vez más, de tal modo que lo que la profecía predice que harán los Estados Unidos negando su Constitución va a ser una realidad, ya que dice claramente en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 151, ya hemos leído esta cita, pero vamos a refrescarla, que por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia.
Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, estamos a punto de ver la obra asombrosa de Satanás porque el protestantismo está extendiendo su mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Y justamente cuando vemos todos los eventos que se han ido desencadenando desde el 2001, el 2015, que estuvimos hablando recientemente sobre lo que significó cada acto que este Papa jesuita ejecutó en los Estados Unidos, era un mensaje claro y categórico de que había llegado la hora de conquistar la tierra gloriosa. Hay un último paso que tiene que dar, que prácticamente está mantenido en jaque por parte del Señor para poder completar la obra entre su pueblo. Así que la página 639 del conflicto de los siglos dice aquí el párrafo 2: el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente, y de eso vamos a hablar justamente en este momento. ¿Cuáles elementos están obrando activamente ahora, que son los que van a poner el escenario donde se verá la controversia entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición? Hermanos, ustedes saben muy bien que la palabra de Dios, la ley de Dios, estará siendo echada a un lado de una manera abierta y definitiva cuando la institución del sábado como monumento recordativo de la creación, que nos muestra a nosotros a quién le debemos nuestra adoración, ya que Dios es nuestro creador, cuando se ha echado a un lado por la imposición de mandamientos de hombres, por fábulas, entonces sabremos que la obra asombrosa de Satanás la veremos claramente. Y aquí, como hemos visto en esta cita, es todos los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están obrando ya activamente. ¿A qué me refiero? Vimos anteriormente que en el 2015, cuando el Papa Francisco llega a los Estados Unidos, está dando un mensaje diciendo: logré el objetivo por el cual fue creada la orden de los jesuitas, como dice el conflicto de los siglos, que era justamente para contrarrestar la reforma protestante. Nosotros sabemos, ya hemos estudiado, que el protestantismo, la cuna del protestantismo es los Estados Unidos, es la nación que se declara ser protestante, y a través de sus dos grandes principios, que son el protestantismo y el republicanismo, pues la libertad de conciencia ha sido salvaguardada desde que las persecuciones de la Edad Media cesaron cuando los cristianos llegaron a suelo norteamericano después de las persecuciones de 1798. Ahora, mis hermanos, ¿qué está sucediendo? Nosotros sabemos que la entrada, la conquista real del papado de los Estados Unidos será cuando logre imponer, como ya leímos en la cita de Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 151, que este país de los Estados Unidos, cuando extienda su mano, entonces a través del abismo para asir la mano del poder romano, poniendo entonces en vigencia leyes que promueven la agenda del papado, sabemos entonces que habrá repudiado todo principio de su constitución. Hoy en día se están dando los pasos para que esta obra pueda llevarse a cabo.
Decíamos en el audio anterior que nosotros los adventistas tenemos que andar con una mente sobria ahora mismo, porque si nosotros con tanta luz como la que Dios nos ha dado, andamos a ciegas con respecto a los acontecimientos que estamos viendo, que están sucediendo y no reaccionamos, eso significa que nos hemos apartado tanto de la palabra de nuestro Dios que no podemos ver con claridad cómo el cumplimiento de las profecías las estamos viendo al pie de la letra. Y eso es muy terrorífico, podría yo decir, pues pone en peligro al pueblo de Dios de una manera tal que lamentablemente la mayoría va a darse cuenta de lo que está sucediendo cuando ya no haya nada que hacer para remediar la situación. Será muy trágica y triste la situación de los adventistas del séptimo día, que debido a su incredulidad, debido a su mundanalidad, no han estado comprendiendo lo que Dios está haciendo, mis hermanos. El rollo profético que está siendo abierto y la mayoría de la gente de la iglesia no se está dando cuenta. Dice la Review en Herald del 25 de junio de 1901 que el castigo de aquellos que han tenido abundante oportunidad de conocer la verdad, pero quienes en su ceguera e incredulidad han contendido contra Dios y sus mensajeros, será proporcional a la luz que han rechazado. Dios los ha favorecido grandemente, proporcionándoles ventajas y dones especiales para que puedan dejar que su luz brille sobre otros, pero en su perversidad descarrían a otros. Dios los juzgará por el bien que podrían haber hecho y no hicieron. Los llamará a rendir cuentas por las oportunidades que desperdiciaron. Se apartaron del camino de Dios para seguir su propio camino y serán juzgados de acuerdo con sus obras. Al andar en forma contraria a los principios de la verdad, deshonran grandemente a Dios. Se convierten en necios a su vista al convertir su verdad en una mentira. Como han sido destacados por la protección que se les ha concedido, así mismo se destacarán por la severidad de su castigo. Esta es una cita que debiera ponernos a temblar, porque de acuerdo a la luz que hemos recibido, de ese tamaño será también el castigo que nos tocará si descuidamos por nuestra perversidad e incredulidad los mensajes de amonestación que Dios nos está dando ahora. Hermanos, nosotros sabemos que, como dice la parábola de las 10 vírgenes, no podemos esperar a que se oiga el clamor de medianoche, ahí viene el esposo, salgan a recibirle, para llenar nuestras vasijas del aceite celestial. No podemos pretender alistarnos cuando esta crisis, que será la que decidirá nuestro destino eterno, esté ya en el escenario público, pues la parábola de las 10 vírgenes al pie de la letra nos hace saber que las vírgenes fatuas que no tenían aceite en su vasija, cuando oyeron el clamor a medianoche, no tuvieron oportunidad de hacer ningún cambio en su vida. Y eso es algo que debe despertarnos, hermanos. No podemos esperar que la crisis estalle para nosotros poder hacer los arreglos que tenemos que hacer con respecto al desarrollo del carácter, ya que el aceite esencial, que es el Espíritu Santo, lo que debe lograr en nosotros es un cambio de corazón que nos lleve a nosotros a tener un cambio de conducta, de tal modo que podamos reflejar la imagen expresa de Dios en nuestra vida y de ese modo iluminar a la tierra con la gloria de nuestro Dios. Nosotros somos los que tendremos que dar este mensaje al mundo, mis amados. Pero vamos a ver el escenario que se está desenvolviendo ahora. La ley dominical es la crisis que va a revelar el carácter nuestro, cómo lo hemos desarrollado, o ya sea para el bien o para el mal. Hay una noticia impactante que quiero compartir con ustedes, que anda por las redes y que debe abrirle los ojos a los adventistas. Pero antes de hablarles de esta noticia, quiero poner el contexto. Ustedes saben que en 1888 el Señor estaba listo para terminar la obra sobre esta tierra. Y había un preciosísimo mensaje, como lo llama la sierva de Dios, que vendría a preparar al pueblo para la hora de crisis que vendría sobre él.
era el mensaje de la justicia de Cristo por la fe, pero el pueblo lo rechazó. Y entonces Dios en su misericordia, como el pueblo no aceptó el mensaje, habían leyes dominicales que estaban abogando ahí en el Congreso de los Estados Unidos para que fueran establecidas de tal modo que privaran a los guardadores del sábado de la forma de adorar o fueran perseguidos. Entonces, el Señor permitió que esa ley no fuera aprobada y fueron derrotados sus representantes. Satanás, que supo claramente por qué fue derrotada este proyecto de ley, ya que era contrario a la Constitución, procura ahora llevar a cabo el mismo objetivo, pero a través de un medio diferente, ya que la Constitución norteamericana establece que no se puede legislar en favor de la religión. Ahora están tratando de imponer el falso día de reposo, que es la señal de autoridad del papado, a través de una ley social, a través de una ley climática. Y todo esto que se está dando, hermanos, desde el 2015 para acá, como el Papa Francisco lanza su encíclica climática llamada Laudato Si, donde le hace un llamado al mundo para salvar el planeta, entre comillas, pero que en el corazón de esta encíclica lo que se persigue es la imposición del día de reposo espurio como día de descanso, o sea, el domingo, que es la señal de autoridad del papado, ya que ellos mismos aseveran tener esa autoridad de cambiar las fiestas, los tiempos y la ley, como dice Daniel 7:25, que la palabra de Dios predecía claramente que este poder blasfemo pensaría en cambiar los tiempos y la ley, que era un poder perseguidor del pueblo de Dios, y esa persecución va a volver a repetirse cuando el papado, cuando logre su objetivo y haga que los Estados Unidos de Norteamérica promulgue una ley de descanso dominical que será una abierta oposición al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que nosotros los adventistas del séptimo día tenemos que abrir los ojos, ya que se está promoviendo el descanso dominical a través de una emergencia climática que se está llamando al mundo a ver, primero para tomar medidas drásticas, que de eso voy a hablarles ahora, y a través también de una ley social, puesto que las familias están siendo afectadas por el exceso de trabajo que está habiendo en ellas, por el secularismo que está dividiendo las familias y todo lo demás, y entonces se está promoviendo el Día de la Familia para que puedan descansar los miembros de la misma y tener tiempo de calidad para compartir. Pero nosotros sabemos que esto es una trampa que Satanás ha establecido para que la gente viole los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento que requiere que nosotros descansemos en el séptimo día de la semana, que es el sábado, pues de ese modo desvía la adoración de la gente que le corresponde darla a Dios, la desvía hacia el creador del falso día de reposo, que en primera instancia es Satanás, ya que nosotros hemos estudiado y mostramos que el origen del domingo, antes de que el catolicismo lo impusiera supuestamente en conmemoración de la resurrección de Cristo, era el día del sol, que era utilizado el día de adoración por los paganos y las religiones paganas. Así que detrás de la adoración en el día domingo está la adoración directa a Satanás, señores, que es el objetivo que él se ha propuesto desde que se reveló en el cielo. Lo que él ha querido es lograr la adoración. Entonces, para que ustedes sepan, como decía la cita que leímos, que ya todas estas luchas que se han de ver, los elementos que se coligan en esta lucha ya están obrando activamente. Hay una noticia que salió con respecto a la emergencia que debe tener el pueblo o el mundo con respecto a las medidas que deben establecerse para salvar el planeta. El 1 de mayo de este año, un artículo, el Parlamento del Reino Unido es el primero en declarar una emergencia ambiental y climática. Esto fue el 1 de mayo, hablando el representante
del Parlamento del Reino Unido, dijeron ellos que deben tomar medidas drásticas, pues en una semana en que se reunió una multitud de niños y jóvenes en las calles, gritando nuestro planeta, nuestro futuro. Se tiraron a la calle a reclamar que salven el planeta, pues ellos tienen derecho a un futuro. Y las palabras que dijo este señor son asombrosas, porque él dice que no hay tiempo que perder, porque ya no hay un futuro distante. Estamos viviendo en una crisis climática que irá peligrosamente saliéndose de control a menos que tomemos ahora medidas rápidas y drásticas. ¿Ustedes creen que esto que está sucediendo, señores, es asunto de la casualidad? El mundo entero está abogando porque se tomen medidas rápidas y drásticas con respecto al cambio climático, ya que ellos establecen que el planeta va a dejar de existir muy pronto, van a suceder calamidades terribles, de tal modo que si no se hace algo rápido, entonces van a sufrir las consecuencias. Nosotros sabemos que parte de esas medidas drásticas y decisivas es impedir que la gente trabaje en el día domingo, puesto que si la mayoría descansa, pues ya ustedes saben que la emisión de dióxido de carbono, como ellos llaman, a través de los automóviles va a ser grandemente reducida, y si un día en la semana se va repitiendo esto y cada vez más, pues va reduciendo supuestamente el peligro de la extinción del planeta y todo lo demás. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que abrir los ojos porque se está gritando el cumplimiento de una profecía, se está dando aquí mismo. Dice el conflicto de los siglos en este mismo capítulo que la gente pedirá a los congresistas que tomen medidas para que puedan tener otra vez la prosperidad nacional. Queremos que ustedes entiendan que ha llegado el momento en el que nosotros abramos los ojos, porque el mundo, así como dice el conflicto de los siglos, que es el pueblo el que le va a pedir a sus legisladores que promulguen leyes dominicales para que pueda volver la prosperidad nacional. Y el Reino Unido, que es el primer parlamento que está declarando emergencia climática, dice él que están haciendo una iniciativa para que los otros países del mundo tomen esto en cuenta y ellos puedan servir de ejemplo para que otras naciones hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay una campaña gigantesca que ha lanzado una niña autista que anda alrededor del mundo, ha salido de la escuela a despertar a los otros niños, los saca de la escuela para que hagan huelgas y salgan a protestar, forzando a los legisladores. Y miren que este parlamento, dice el representante que estaba hablando, se sentían conmovidos al ver cómo los niños salían de las escuelas para enseñarles una lección a los adultos. Esto es algo que debe abrirnos los ojos, porque si nosotros conocemos lo que la profecía dice, tenemos que darnos cuenta que tenemos la crisis delante de nosotros y que no es solamente que van a pedir un día de reposo y los cambios supuestos que deben ser hechos de tal modo que se pueda salvar el planeta, no es solamente eso lo que ha de suceder, sino que nosotros que tenemos un mensaje que comunicar al mundo con respecto al Dios verdadero y la adoración que Él exige de sus criaturas, entonces nos vamos a meter en un problema. ¿Por qué? Porque el decir que esa no es la solución, cuando vemos que el mundo entero se está inclinando hacia este tipo de solución, que es lo que quieren es justamente establecer medidas a través de las cuales se pueda parar el deterioro del planeta, y que un día de descanso sería súper apropiado y que nosotros digamos, alcemos la voz en contra de esto, diciendo que esa no es la medida, que eso es un engaño, que eso va a traer destrucción. Imagínese lo que va a suceder con nosotros. Como dice la cita del capítulo 37 del conflicto de los siglos, la página 649, dice que los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía
y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Ahí está cómo vamos a ser considerados los que nos opongamos a las medidas que están siendo tan pedidas para que pueda volver la prosperidad a este mundo, pero nos van a acusar a nosotros de estar en contra de la ley y del orden. Por eso, mis amados, es importante que nosotros entendamos que el conflicto lo tenemos encima. Y la pregunta que yo me hago es, ¿estamos nosotros preparados para la crisis que nos espera? ¿Estamos nosotros listos para defender la verdad a cualquier costo? Dice la página 651 del conflicto de los siglos que se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Amado hermano, ¿estás tú fortaleciendo tu espíritu con las verdades de la Biblia para poder resistir en el último gran conflicto? Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Esas son preguntas que tenemos que hacernos ahora, ya que vemos que el conflicto está a punto de estallar. Pues si no tenemos una fe firme en la palabra de Dios, si no tenemos un conocimiento claro de lo que el Señor está revelando ahora, ¿cómo podemos nosotros subsistir en el último gran conflicto? Y hemos estado detallando en esta serie y hemos estado recalcando vez tras vez que necesitamos entender si estas cosas son así, porque es imprescindible que cada hijo, cada hija de Dios se tome el tiempo para saber lo que Dios está revelando ahora mismo. Desde el 1989 el Señor ha vuelto a abrir el rollo profético con el cumplimiento de esta profecía, la que el rey del norte avasalla al rey del sur, o la ideología de el ateísmo y el comunismo, que en esta ocasión, en nuestra generación, se trataba de la Rusia comunista y los países de la Europa oriental, para que nosotros podamos darnos cuenta que los acontecimientos finales serán rápidos. Ya hemos visto, probado con la palabra de Dios, que en el 2001, con la señal de la caída de las Torres Gemelas, lo que el Señor quería revelarnos era que iba a comenzar el proceso del juicio de los vivos, porque Él se levantó para sacudir terriblemente la tierra. Nadie puede negar que el mundo dejó de ser el mismo después de septiembre 11 del 2001. Y hay una cita que necesitamos considerar, porque se cumplió al pie de la letra en el 9/11. Dice The Bible Echo del 26 de agosto de 1895, el párrafo 11, que hay periodos que son momentos cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia. Y en la providencia de Dios, cuando esas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. El 9/11 fue una crisis. Váyase a la revista Times de los días 10 y 11 de septiembre del 2001 para que usted vea los comentarios que se hacen ahí con respecto a esto, y usan las mismas palabras que la sierva de Dios usa en esta cita. Ellos dicen que la crisis, que lo que ocurrió en los días 10 y 11 de septiembre fue una crisis sin precedente que marcó la historia doméstica e internacional de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sigue diciendo la cita? Cuando en la providencia de Dios estas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual, y si es rechazada, naufragio y muerte espiritual son el resultado. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de lo que sucedió ahí. Si en el 9/11 fue un periodo decisivo en la historia de las naciones y de la iglesia,
y dice que cuando esas diferentes crisis llegan, el Señor da la luz para ese tiempo, para esa generación. Entonces, ¿qué ha sucedido con la luz? Y ya vemos en la cita anterior que hemos leído de notas biográficas de Elena de White, la página 451, donde decía: qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Ya hemos explicado que el Espíritu Santo está representado en ese ángel de Apocalipsis 18 que ilumina la tierra con su gloria y que viene a preparar al pueblo de Dios para la obra final. ¿Qué ha sucedido como iglesia? ¿Hemos aceptado esa luz o la hemos rechazado? Porque si la hemos aceptado, hay progreso espiritual, pero si la hemos rechazado, el naufragio y la muerte son el resultado. Justamente en septiembre 11 del 2001 sucedió algo que nosotros tenemos que analizar, porque obviamente ha habido naufragio, ha habido muerte espiritual en nuestro pueblo, puesto que vemos que como iglesia estamos languideciendo cada vez más, nos estamos devolviendo hacia Egipto, más mundanalidad, menos apego a la palabra de Dios, más deseo de prosperidad en este mundo y cero predicar de la palabra que despertarían al pueblo de Dios. Entonces, justamente en ese año, en septiembre del 2001, nuestra iglesia hizo algo que demuestra si la verdad fue aceptada o fue rechazada. Pareciera como que esto es desconocido para la mayoría de los adventistas, cuando lo que sucedió en el 9/11 debió haber sacudido al adventismo hasta los últimos cimientos, ya que era el cumplimiento de una profecía que todo el mundo entendió, que Elena de White había predicho. Lo que no se entendió es el para qué. ¿Por qué el Señor le revela esto a la sierva de Dios cuando a nuestro entender han habido cosas que han sido de mayor trascendencia, podríamos decir, que Elena de White no las menciona? Sin embargo, ya hemos discutido en otros audios que esto era una señal para que nosotros supiéramos de que la verdadera profecía que estaba cumpliéndose era que el ángel de Apocalipsis 18, el Espíritu Santo, la lluvia tardía en su primera fase, estaría descendiendo a hacer una obra paralela con Cristo, porque Cristo estaría levantándose para dar inicio a la obra de juicio de los vivos, que nosotros sabemos que es la última fase que se llevará a cabo en favor del adventismo, ya que el juicio comienza por la casa de Dios para luego seguir con las demás personas, ya que la ley dominical es lo que le pone fin. Miren, hermanos, hay un engaño grave, grave, grave que está pululado. Hay muchos adventistas, predicadores de verdad presentes, entre comillas, que están diciendo que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical. Error craso. ¿Por qué? Porque, como dice Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 92, la formación de la imagen de la bestia será puesta un poco antes del que termine el tiempo de gracia, porque eso constituirá la gran prueba por la que pasará el pueblo de Dios, que decidirá su destino eterno. El juicio es un proceso, aún en los tribunales terrenales, es donde la sentencia se da al final del proceso de evaluación, cuando se han llevado las pruebas y las evidencias para demostrar si el acusado es culpable o inocente, y luego es que se dicta la sentencia. Así que la ley dominical solamente decidirá nuestro destino eterno. Pero ¿cómo eso lo puede decidir? Ha habido un proceso anterior a eso que ha demostrado si nosotros somos dignos de permanecer en el libro de la vida o hay que sacarnos de ahí. Así que las vírgenes fatuas, cuando se oye el clamor a medianoche, ahí viene el esposo, que es un símbolo de la ley dominical, porque la misma parábola de las 10 vírgenes dice claramente que es en esa crisis cuando se revelará el carácter. Y dice claramente la cita en la página 339 que la gran prueba viene al fin del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Así que, hermanos, si usted está creyendo que con la ley dominical usted se va a poner las pilas en cuanto a lo espiritual, usted será de los que serán grandemente chasqueados,
pues no habrá tiempo para echar aceite en la vasija, un aceite que está siendo vertido ahora, un aceite que está siendo provisto para poder producir el fruto del Espíritu, que son el carácter de Cristo en nuestra vida. No perdamos, hermanos, la noción del tiempo en el que estamos viviendo para que no seamos sorprendidos por aquel día y nos encuentre desprevenidos. No nos valdrá de nada el llorar, el clamar, el gemir, puesto que el tiempo para nosotros desarrollar el carácter de Cristo es ahora. Miren, hermanos, lo que les iba a hablar de lo que sucedió en el 2001, algo que la iglesia hizo, que necesitamos entender. En la red de noticias adventistas de septiembre del 2001, hay un artículo ahí que se titula La Iglesia, Congregaciones e Incremento en énfasis en formación espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué junta fue esta? Miren, esta junta, que en inglés las siglas que tienen son IBMTE, que se llama la Iglesia Adventista Mundial, creó la Junta Internacional de Educación Ministerial y Teológica en septiembre del 2001, dice el artículo, destinada para proporcionar una orientación general y normas para la capacitación profesional de pastores, evangelistas, teólogos, profesores, capellanes y otros empleados denominacionales involucrados en la formación ministerial y religiosa o formación espiritual en cada una de las 13 regiones de la iglesia en todo el mundo. El artículo menciona que la formación espiritual no es algo nuevo, sino algo que estamos redescubriendo y que no somos los únicos. Los protestantes también están en el barco. Entonces, ¿de dónde están ellos redescubriendo este asunto y en qué consiste la formación espiritual? Miren, hermanos, están ellos redescubriendo esto, ¿saben de quién? De los jesuitas. Ignacio de Loyola fue el que reestructuró prácticas espirituales que él llamó la formación espiritual. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar métodos para formar mega iglesias, cómo poder tener mega congregaciones, cómo llevar reavivamiento espiritual a las iglesias a través de ejercicios espirituales o de formación espiritual que no son nada más ni nada menos que espiritismo, ya que esos ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola son una falsificación de la obra del Espíritu Santo. Está basada en el hipnotismo, en la autosugestión, en someter la mente al dominio de Satanás. Eso es muy duro de asimilar, pero sepa que a ese nivel hemos nosotros llegado. Si en septiembre del 2001 la sierva de Dios dice que se cumplirían las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3, que es el descenso del Espíritu Santo, que es el único que puede dar poder espiritual a la iglesia, reavivarla, pero el pueblo de Dios decidió que la obra de reavivamiento vendría a través de los ejercicios espirituales. O sea que lo que hubo fue una falsificación de la obra del Espíritu Santo que descendió ese mismo año para reavivar el mensaje del tercer ángel. ¿Se está usted dando cuenta de que la iglesia, en vez de aceptar el mensaje de que el Espíritu Santo estaba descendiendo para darle poder al movimiento del tercer ángel, que es el movimiento adventista, optaron por redescubrir, como dicen ellos en el artículo, prácticas donde los profesores, los maestros, los pastores, todos los que tenían que ver con la formación religiosa y espiritual de nuestra iglesia tomaran estos cursos para que pudieran ellos entonces promover estos ejercicios espirituales. Por eso es que nuestra doctrina ha sido engavetada y ha sido sustituida por otra cosa, porque se ha rechazado la luz. ¿Y cómo hemos estado? En muerte, decadencia espiritual. ¿Y qué seguirá? Seguirá el naufragio. Le guste o no le guste a usted oír eso, el naufragio es lo que seguirá, porque se ha rechazado la luz. Y en vez de haber progreso espiritual, lo que ha habido es decadencia. Hemos dejado de lado el mensaje peculiar que Dios nos dio, el mensaje del tercer ángel para proclamar al mundo
la verdad de la pronta venida de Cristo, de la vigencia de su ley. Es duro, señores, entender. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos promoviendo la importancia de la ley de Dios y en nuestra obra misionera salimos a distribuir calendarios con los mandamientos de Dios y diciéndole a la gente que la ley de Dios es eterna y de la importancia del día de reposo. ¿Saben ustedes que en la calle nos encontramos nosotros con adventistas del séptimo día que nos dicen que a ellos en sus iglesias les han prohibido dar esa literatura? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, supuestamente, no podamos proclamar al mundo y decirle que la ley de Dios es eterna? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y no conforme con esto, ha sucedido algo peor todavía. Se está promoviendo un libro que supuestamente es la salvación de las familias y no se dan cuenta que están promoviendo la agenda del papado, porque ese librito no es nada más ni nada menos que la respuesta de la Iglesia Adventista a la encíclica papal Laudato Si, donde hace exactamente lo mismo que dice esa encíclica, llamando a la gente a salvar el planeta, a cuidar la familia, a hacer reuniones sociales y todo esto, a visitar alguna iglesia. Ni siquiera mencionan de manera particular por qué es importante ir a la iglesia adventista como familias. Están promoviendo el descanso dominical y no se están dando cuenta porque han aceptado un falso espíritu, un falso reavivamiento y estamos ciegos, hermanos, ya que hemos rechazado la verdad de Dios. Mire el logo de ese librito, Esperanza para las familias de hoy, y usted se va a dar cuenta que es promoviendo la agenda climática del papado. ¿Hasta dónde ha llegado nuestro pueblo? La ceguera espiritual es grande. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando llegó la luz fue rechazada. El pueblo de Dios no puede ver, porque los dirigentes no están enfocados en la luz de Dios y nosotros necesitamos despertar. De aquí en adelante, mis hermanos, ustedes van a ver cosas inusitadas, pero que son muy reales, que se están viviendo dentro del pueblo de Dios y tenemos que abrir los ojos, porque los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, dice el conflicto de los siglos, el capítulo 38. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Qué está sucediendo? Que nosotros no nos estamos dando cuenta de las señales que están terminando con el tiempo de gracia para nosotros. ¿Dónde está la preparación que tenemos que tener para la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Si no estás haciendo de la palabra de Dios tu escudo, vas a ser hallado en la vergüenza de tu desnudez, porque no vas a tener cómo defenderte de los engaños del enemigo. Y la promoción de ese libro es un engaño del enemigo, porque están promoviendo la ley dominical los mismos adventistas del séptimo día y ni cuenta se están dando. ¡Qué engaño tan cruel y tan fatal! Oh, mis hermanos, abramos los ojos, porque desde el 2015 se ha tramado una obra que está llegando a la culminación y pronto ustedes verán, hermanos, ustedes verán pronto desastres naturales sin precedentes y van a promover con agilidad, así como el Parlamento del Reino Unido está diciendo que hay que tomar medidas drásticas y rápidas, porque ya no hay un lejano futuro. Usted verá la ley dominical implantada antes de que usted pueda abrir los ojos. Así que, mis amados, yo no sé qué usted irá a hacer con esta información, pero hay que doblar las rodillas ahora, pedirle a Jehová misericordia, porque en el 15 se amarraron todas las cosas que necesitaban ser amarradas para que la ley dominical pueda ser una realidad. Hermanos, cuando el papado entró en el 2015, fue el paralelo mismo que dice el conflicto de los siglos, el capítulo 1, donde llega Cestio Galo, implanta su bandera en el suelo sagrado y era una señal para que el pueblo pudiera salir de las grandes ciudades. Esa señal debió haberle dicho a los adventistas del séptimo día que tenían que salir de las grandes ciudades y se han quedado ahí
solamente para hacer más difícil su preparación. Pero Dios está llamando su iglesia al desierto y está viendo un grupo de hijos de Dios sinceros que están escuchando la voz de Jehová porque están atentos a la palabra profética más segura y están saliendo al campo. ¿A qué? A preparar un carácter que se requiere para poder entrar en este gran conflicto. El Señor, cada vez que ha tenido que hacer una gran obra en el mundo, ha preparado a sus instrumentos con antelación. Y lo vemos claramente en el caso de Elías, en el caso de Juan el Bautista, en el mismo caso de Jesús. Cuando iba a iniciar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto para ser allí probado, para que pudiera estar firme contra las tentaciones del enemigo. Juan el Bautista también se le mandó al desierto para que pudiera observar a través de la naturaleza la grandeza de Jehová y así pudiera estar de pie delante de los hombres frente al conflicto que le esperaba. ¿Y creen ustedes que Dios ha de hacer menos? Dios cuenta con un ejército que esté listo para seguirle por donde quiera que él va, pero es un ejército que tiene que ser preparado, porque nosotros somos la generación más débil que ha existido en este planeta. Y se requiere de nosotros que podamos reflejar la gloria de Dios al guardar todos sus preceptos. Por esto el Señor, el Espíritu Santo, que es el maestro que está preparando al pueblo para esta última crisis, está utilizando el campo para dar sus lecciones de humildad, sus lecciones de dependencia de Dios, sus lecciones de despego del mundo, sus lecciones de abandono, de el egoísmo, del orgullo y de todas esas cosas. Así que, hermanos, están las profecías cumpliéndose al pie de la letra y nosotros no nos estamos dando cuenta. Estamos esperando que una ley dominical sea promulgada cuando ya una ley dominical está hace rato, porque miren, les voy a contar un dato muy interesante para que ustedes se den cuenta si las cosas están amarradas o no están amarradas. En el 2012 nosotros vimos que se hizo un encuentro mundial de familias en Milán, donde el Papa Benedicto ahí mismo anunció que el siguiente, porque el encuentro mundial de familias se debía dar cada 3 años. Así que él anunció que el siguiente encuentro mundial de familias sería en los Estados Unidos, en Filadelfia, en el 2015. Ahora presten atención a un dato. El título de ese encuentro mundial era el trabajo, la familia y la fiesta. Óiganlos el tema. Trabajo, familia y fiesta. Estaba enfocado, ustedes saben, fiesta en italiano significa descanso o reposo. El trabajo tiene que ver con dejar de trabajar en la fiesta o domingo. Y la familia se supone que ese es el día para ella. ¿Cuál era la agenda? Bueno, en otras palabras, es una ley dominical. Pero ¿saben qué? Cuando llega el evento y se da en el 2015 en los Estados Unidos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué en el 2018 no se dio un encuentro mundial de familias? Porque si era cada 3 años, debía darse en el 2018. ¿Por qué no se dio? Porque el objetivo ya fue logrado. Llegaron a los Estados Unidos y amarraron todas sus conexiones. Todo está listo. La ley dominical está ahí. Lo que pasa es que el Señor no ha permitido que sea promulgada porque está en el proceso de sellamiento de su pueblo. Y usted tiene que saber, querido adventista del séptimo día, que el paralelo, como dice el conflicto de los siglos en el capítulo 1, el Señor dice muy claro, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que está donde esté, no váyase a los montes. Ahora yo les pregunto, ¿la señal fue con Cestio o fue con Tito? La señal fue con Cestio Galo y aparentemente no sucedió nada. Cuando el Papa Francisco iba a llegar a los Estados Unidos, había un meneo y un corre-corre entre los adventistas de los Estados Unidos. Y mucha gente estaba haciendo planes, compraron tierra en sus países de origen para salir, y hubo mucho meneo y mucho alboroto, y un grupo regando conflicto de los siglos y todo, pero aparentemente no sucedió nada.
Cuando el Papa llegó, hizo lo que iba a hacer, muchos adventistas pensaban que se iba a promulgar ley dominical ahí. Pero como ellos vieron que no sucedió nada, dijeron, hombre, era alarmismo, no sucedió nada. Pero si los discípulos de Cristo en el tiempo de Cristo hubiesen visto que Sestiogalo se fue y que no pasó nada y hubiesen dicho, hombre, era alarmismo, no sucedió nada, y si hubiesen quedado en Jerusalén, el conflicto de los siglos no tuviera el párrafito que dice, ni un solo cristiano pereció en el sitio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los cristianos estuvieron atentos a la señal y obedecieron. Un grave chasco, una gran sorpresa desagradable se van a llevar muchos adventistas del séptimo día, porque estarán esperando que llegue Tito, cuando la ley dominical sea promulgada ya abiertamente, para poder salir de las ciudades. No se sabe a qué, porque la salida de las ciudades ahora que el Señor nos está mandando es para preparar el carácter que se requiere para salir a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, porque nosotros seremos acusados, como decían las citas del conflicto de los siglos, seremos acusados de atraer los juicios de Dios sobre este mundo, seremos acusados de estar en contra de las leyes y del orden de las naciones. ¿Estamos nosotros listos para enfrentar eso con un yo tan vivo como el que tenemos nosotros, con un deseo tan grande de escapar por nuestra vida? ¿Estás tú dispuesto a morir por Cristo si es necesario? ¿Estás tú tan afianzado en la palabra de Dios que estás listo para morir por el verdadero día de reposo si te fuera necesario? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos. Y dice la cita de otra vez de Palabras de Vida del Gran Maestro, no podemos esperar que se oiga el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo salir a recibirle para llenar nuestras vasijas de aceite. Porque la experiencia espiritual requiere tiempo de preparación. Amados hermanos, Cristo está a punto de terminar la obra de la salvación. El conflicto está fiero y está siendo lanzado de una manera que los adventistas no se están dando cuenta, porque Satanás lo ha hecho de una manera muy sigilosa. Sus leyes dominicales las está promoviendo de una manera muy distinta como el pueblo las espera. La burla que hay alrededor de los que salen al campo porque quieren hacer la voluntad de Dios por parte de los que están ciegos, que no quieren entender que Cristo está tomando su obra en sus manos, muy pronto se trocará en angustia y en dolor. Y a nosotros lo único que nos queda es orar por nuestros pobres hermanos, que Cristo en su misericordia provoque algo que los mueva a entender el peligro que corren antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, el escenario está puesto. Todas las agencias del mal están coligadas. Todos los elementos de contención y todos los elementos que dan de desencadenarse ya están en el escenario público. ¿Qué vas a hacer, adventista del séptimo día? ¿Qué dolor tan grande será para aquellos que se encuentren en las ciudades cuando la ley dominical sea promulgada? Porque ya está ahí. Desde el 2015 se nos dio la señal. Este asunto del cambio climático es una trampa en la que están cayendo los adventistas del séptimo día. El mundo está clamando a los congresistas para que hagan algo porque no habrá futuro supuestamente. Y nosotros como pueblo debiéramos estarle diciendo al mundo que el único que puede arreglar la situación del clima y del ambiente es Cristo Jesús cuando venga a ser cielo nuevo y tierra nueva. Pero no, ahora estamos con la mayordomía de la tierra como si fuéramos los defensores del planeta que siempre hemos estado ahí. Cuando lo que nosotros debiéramos decirle es que el mundo está borracho y que el Señor viene a destruir a los que destruyen la tierra y que tienen que arrepentirse. Qué ceguera, qué terrible infatuación la que está cayendo sobre el pueblo de Dios. Que Jehová de los ejércitos tenga misericordia de aquellos que están dentro del pueblo de Dios, porque de acuerdo a la luz que han recibido, así mismo será el castigo por la luz que han rechazado. Oh, hermanos queridos, no perdamos tiempo. Quiera Dios que en su misericordia pueda salir de las ciudades antes de que los juicios de Dios caigan, porque caerán ciertamente, caerán ciertamente.
Y muchos que han pasado toda su vida luchando por bienes terrenales, por una educación bien establecida, van a perder en un instante lo que lograron acumular toda una vida, todo por no haber obedecido a Jehová. Y lo peor de todo, perderán su vida eterna si no se aprestan a escuchar lo que Jehová de los ejércitos está diciendo. Que Dios te bendiga en esta hora y que te ayude a entender que ya no hay tiempo que perder. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre eterno y Dios cariñoso que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos estudiar una vez más tu palabra. Ayuda a tu pueblo, Señor, ábrele el entendimiento, inquiétalos antes de que sea demasiado tarde. Ten misericordia de nuestros pastores, Señor, de nuestros dirigentes, que están ciegos guiando a otros ciegos, Señor. Padre celestial, ten misericordia de los que no quieren estudiar por sí mismos la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. Pero a tus hijos sinceros, ayúdalos, encamínalos y prepáranos a todos, Señor, para poder estar la obra de la salvación, la obra de la redención que pueda ser completada en nosotros a tiempo, de tal modo que tú puedas contar con un ejército de hijos tuyos que esté listo para proclamar tu verdad. Te lo pedimos y te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.